En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Muy buenos días y bienvenidos a este programa de Vivir con Salud. Gracias por la sintonía. Recuerde que usted nos puede ver a través de Noti1.com/TV, pero también escucharnos por esta banda AM del 630, pero por FM 94.3. Hoy vamos a estar hablando de algo que afecta a muchas personas, no solo en el mundo, sino en Puerto Rico. Y somos nosotras las mujeres las que más también nos vemos afectadas con problemas del tiroides. Así que me acompaña el doctor José García Mateo, quien es endocrinólogo, pero también es el pasado presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, SPED. Buenos días, doctor. Buenos días, Luz. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo aquí, porque siempre nos vemos en convenciones. Seguro. Y siempre, ¿verdad? Estamos pendientes de todo lo que tienen, de estos eventos que son educativos para los médicos y de educación continua, que es algo de suma importancia. Yo creo que lo primero que debemos hacer es que, ya que vamos a estar hablando del tiroides, ¿verdad? ¿Qué es el tiroides? ¿Cuál es su función? Okay, la glándula tiroidea, como dijeron en el anuncio, ¿verdad? Es una glándula que en forma de mariposa que está en la base del cuello, no está acá arriba, está en la base del cuello. Y en la base del cuello tiene dos lóbulos y una parte en el medio que le llaman el istmo. Y eso por eso es que parece una H. Y esa glándula, aunque es una glándula pequeña, produce unas hormonas que son bien importantes en el organismo, ¿verdad? Porque se encargan de varios sistemas, se encargan del sistema de temperatura, de reproducción, cardiovascular, renal, tiene que ver también con los procesos de comportamiento y mental. Así que es importante mantener una salud de la hormona tiroidea, de la glándula tiroidea, y hay condiciones, como bien tú dices, que afectan esta glándula. Varias condiciones: deficiencia de la hormona, aumento en la hormona, problemas de nódulos de tiroides, bocio, que son un agrandamiento de la glándula en general, y existen tratamientos, y es común, como tú dijiste al principio, o sea que en Puerto Rico 20% de la población tienen una condición, cualquiera de las que dije, de tiroides en general, 20% de la población, y como bien tú dijiste, de cada 6 a 7 mujeres, un hombre tiene problemas de tiroides, así que es más común en la mujer. ¿Okay? ¿Y por qué es más común en nosotras? ¿Tiene que ver con nuestras hormonas femeninas? ¿Es algo que está asociado a eso? No, la mayoría de las condiciones endocrinas se ven más en mujeres, ¿verdad? Bien importante que a veces eso es así porque la mujer tiende a buscar más ayuda médica, ¿verdad? Y tiene que ver mucho, pues mira, las reglas, si hay una disminución en la regla, una alteración, pues la mujer se da cuenta más temprano. Esas condiciones de tiroides, mayormente el hipotiroidismo, son más comunes en la etapa, ¿verdad?, la mujer joven, más en la mujer premenopáusica, aunque sabemos que a través del tiempo pues puede aumentar los riesgos de problemas de tiroides a través de los años. Y como la mujer busca ayuda más temprano, pues muchas veces la estadística es mayor en la mujer, en estas condiciones endocrinas como es el problema de tiroides. O sea que por eso entonces es que lo vemos más frecuentemente y más común en nosotras las mujeres. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que anualmente uno debe hacerse, doctor García Mateo, unos análisis. Esos análisis que uno le llama, ¿verdad?, completos de base. Y veo que en esos análisis siempre hay para saber cómo está nuestro tiroides. Es importante enfatizar que hay unos laboratorios que uno se hace de rutina, ¿verdad?, de cernimiento. Y entonces entre esos está hemoglobina, que si el colesterol, todas estas cosas que debemos hacer, el azúcar. La evaluación de la función de tiroides no es una de las pruebas que se hace de cernimiento anualmente. Eso es bien importante. Tanto la Asociación Americana de Tiroides como la Sociedad de Endocrinología y el American College of Endocrinology no ponen como una recomendación de hacer cernimiento de tiroides en general, a la población en general. Sí hay unas poblaciones, ¿verdad?, o una cantidad de pacientes que sí se beneficia, aquellos que tienen síntomas que podrían ser por problemas de tiroides, aquellos pacientes con depresión, donde la primera manifestación de problemas de tiroides puede ser problemas de depresión, mujeres con problemas menstruales, problemas de nódulos tiroideos, que hayan visto alguna
anomalías en la anatomía de tiroides, que tengamos una razón por hacer la prueba a mujeres que están embarazadas, aunque no se recomienda a todas, pero una gran cantidad de ellas se le evalúa, ¿verdad? Por cualquier cosa de que si tiene un factor de riesgo adicional, ya sea familiar o algún factor de riesgo antes de quedar embarazada, para prevenir que ese problema de tiroides no afecte el embarazo. O sea que hay pacientes que viven en regiones que hay deficiencia de yodo, pacientes que tienen condiciones autoinmunes, pues pacientes que tienen lupus, miastenia gravis, pues como las condiciones de tiroides, de hipotiroidismo e hipertiroidismo son condiciones autoinmunes, pueden coexistir las condiciones autoinmunes y una de ellas es tiroides. Yo le pregunto eso porque, bueno, por lo menos en mi caso mis médicos siempre me mandan dentro de ese panel de laboratorio a ver cómo está el tiroides, cómo están esas hormonas. Se hace, pero no, que quede claro que si uno se la hace, muchas veces no es que el médico está fallando, es que en realidad no hay ninguna indicación en ese momento. Yo te digo, muchos de mis pacientes, mayormente mujeres, se les hace una prueba de tiroides, pero usualmente es que tengo una razón. Hay un síntoma, hay un hallazgo físico, un problema de historial, y ahí entonces podemos hacer una prueba de discernimiento que es fácil, una prueba de sangre, TSH, no hay que estar haciendo sonografía ni haciendo cintigrafías en medicina nuclear. Mira, una prueba de TSH cuando estamos hablando de función de tiroides, si estamos hablando de nódulo y otras cosas, eso son otro cantar. Pero cuando estamos hablando de función de tiroides, que tenemos esa sospecha, con un TSH sabemos cuál es el problema y el médico pues entonces puede tomar acción. Claro, a ver cómo está ese funcionamiento y esa cantidad de hormonas, si son las hormonas, la cantidad, ¿verdad?, que el cuerpo se supone que emita para tener ese balance y ese equilibrio y ese funcionamiento. Sabemos que existen tipos, ¿verdad?, de condiciones del tiroides, pero usualmente la gente conoce más hiper y la de Hashimoto. Ajá. De hecho, hipotiroidismo, cuando hablas de Hashimoto, la causa más común de hipotiroidismo en países desarrollados, incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos, es tiroiditis crónica, autoinmune, que se le llama, ¿verdad?, por quien la descubrió, lo que le hizo la descripción por primera vez, Hashimoto. Claro. ¿Okay? Y esa es la causa más común. Si uno habla de Hashimoto, ¿verdad?, es la causa más común de hipotiroidismo. Y tiene que ver con unos anticuerpos que uno produce en contra de tiroides. Usted puede tener los anticuerpos de tiroides positivos y podría estar relacionado a Hashimoto, pero no necesariamente tiene que tener hipotiroidismo. Por eso es bien importante que en la clínica lo que hacemos es la prueba de TSH. Si la prueba de TSH está alterada y es hipotiroidismo, uno debe descartar la causa más común, Hashimoto disease, ¿verdad? Y uno mide entonces unos anticuerpos. Eso no va a cambiar el manejo. El manejo del hipotiroidismo es obviamente el reemplazo de la hormona tiroidea. Y existe el hipertiroidismo también, es otro tipo de problema de tiroides que tiene que ver con el exceso de la hormona, claro, y tiene otros síntomas y otros riesgos. O sea, y también hay que tratarlo. Muchas veces es más difícil, lo más común es hipotiroidismo, pero es más difícil tratar hipertiroidismo que hipotiroidismo. Y son condiciones también autoinmunes que tienen anticuerpos que en vez de atacar tiroides para disminuir su función, estimulan ese receptor en la glándula tiroidea para producir hormonas de más y el paciente tiene unos síntomas característicos. Y entonces existen los problemas de nódulos de tiroides que son bastante comunes y muchas veces se detectan más de la cuenta porque el paciente va a hacerse pruebas que en realidad no necesita y hacerlo y también pues obviamente lo que llaman bocio, que es un agrandamiento general en la glándula tiroidea, que se puede ver tanto con hipotiroidismo, con hipertiroidismo y en pacientes que tienen la función de tiroides completamente normal. Así que obviamente el que tener un bocio, una glándula agrandada, no quiere decir que usted tiene problemas de función de tiroides, ¿verdad? Muchas veces sí, pero no todo el tiempo. En el segundo segmento vamos a tocar un poquito más a profundidad ese tema. Así que hipotiroidismo podríamos decir que es que nuestra glándula produce poca hormona. Sí, poca hormona. Esa es la patofisiología de la enfermedad de hipotiroidismo, que es lo más común que vemos. Es poca hormona. La glándula no, pero ya sea, ¿verdad?, lo más común que es anticuerpos en contra, o que usted tuvo un problema de donde le operaron tiroides por algún problema de malignidad, o un bocio muy grande, le tuvieron que sacar tiroides, o recibió radiación por otra condición que tenga, y entonces eso le disminuyó la glándula tiroidea, o recibió yodo radioactivo para un tratamiento de hipertiroidismo y disminuyó entonces la producción de hormonas. O sea que son diferentes etiologías y produce el hipotiroidismo donde
hay una deficiencia de la hormona y lleva a una clínica en el paciente unos síntomas y unos signos que son que el paciente está como down, como dicen por ahí, ¿verdad? Tiene, pues, desganado, la piel reseca, te sientes desganado, te sientes con depresión, te da mucho cansancio, mucho sueño, tiende a no aumentar de peso, pero sí se te hace difícil rebajar, porque esa es otra cosa. No estoy aumentando de peso por tiroides, la mayoría de los casos no es por eso. Se te hace difícil rebajar, se te reseca la piel, estreñimiento, cuando hace calor te da frío, el paciente tiene el pelo como que se parte, lo tiene reseco, las uñas se te ponen débiles, te puede subir la presión, mayormente la presión de abajo, lo que llaman diastólica, te puede subir el colesterol, te puede dar edema, hinchazón. El paciente muchas veces se levanta con los ojos como hinchados alrededor. Y esos síntomas y signos, muchas veces también tú ves que el paciente es un as en su trabajo, en la escuela, y de momento muchachas jóvenes empiezan a bajar las notas. O empiezan a su performance en el trabajo, ¿verdad? Su desempeño en el trabajo no es el que tenían antes. Y tenemos que buscar eso. O sea, que son signos que hay que buscar. O sea, que quiere decir que el hipotiroidismo afecta mucho en esa etapa femenina de la productividad. Quizás podríamos decir entre unos 25 a 45 años, 30 a 50. Sí. Serían esas las edades donde esas más son vemos. Edades se ve bastante, ¿verdad? Y obviamente también a medida de que aumenta la edad del paciente, la función tiroidea normalmente va bajando. Pero cuando vemos una función tiroidea que está muy baja, inmediatamente esas edades que tú dices, pues tenemos más problemas y obviamente son pacientes que, como tú dices, están en la etapa productiva y se ven afectados, ¿verdad? En su nivel socioeconómico también, porque esta enfermedad les disminuye la calidad de vida. Exacto, y entonces y esa productividad también entonces desciende por ese cansancio, ¿verdad? Se puede confundir ese síntoma de tristeza, de desgano, usted mencionó al principio, con depresión, o sea, podemos a lo mejor pensar que estamos deprimidas o que estamos deprimidos e irnos por esa línea. ¿Y el problema es del tiroides? Por eso es importante hacer en esos pacientes que tienen síntomas y signos que podrían estar asociados a los síntomas y signos que tienen que ver con hipotiroidismo, evaluar a esos pacientes antes de ponerle el sello de que tengo esto, porque hay otras causas secundarias. Mira, en la mayoría de las condiciones tú tienes que descartar causas secundarias. Claro. Pasa en hipotiroidismo, pasa en osteoporosis, por ejemplo. Yo no trato una paciente que tenga osteoporosis, un paciente con osteoporosis, a menos que no determine si tiene causa secundaria. Claro. Y así pasa con el hipotiroidismo. O sea, que por eso el diagnóstico es de suma importancia cuando vemos estos síntomas y quizás a lo mejor una evaluación a ver, ¿verdad? O si va primero al psiquiatra que le ordene, ¿verdad? Esa pruebita, sí, a ver si es el tiroides. Porque muchas veces con el tratamiento de hipotiroidismo podemos mejorar esos síntomas y claro, no hay necesidad entonces. O sea, que tratamiento tenemos, alternativas claro, hay. Bastante. Para poder entonces equilibrar, ¿verdad? Esa función del tiroides. Claro que sí. Y los síntomas desaparecen. Los síntomas mejoran, ¿verdad? Mejoran siempre y cuando el paciente tenga un seguimiento y se optimice la terapia al nivel que requiere el paciente individualizado para la edad del paciente, para el sexo, para la productividad y obviamente tener esos niveles adecuados para ese paciente en sí, no es un nivel en general. Me tengo que ir a la pausa. Estoy dialogando con el doctor José García Mateo, endocrinólogo y pasado presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Estamos hablando hoy sobre el tiroides, así que mire, si usted es una persona que a lo mejor tiene algunos de los síntomas que el doctor ha señalado, es tiempo de que entonces vea a un endocrinólogo para que le puedan hacer las pruebas pertinentes y poder saber, ¿verdad? Y entrar en tratamiento. Regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.